Libro de Amós, capítulo 8, versículos 11 y 12. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Amén. Amén. Gloria al Señor. Cuando leemos estos versículos, claramente la palabra del Señor nos está mostrando de algo que va a acontecer. Es algo que va a suceder. Va a llegar ese día donde muchos van a querer oír palabra de Dios y esa palabra como tal no la van a poder escuchar. Dice la Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 55, que debemos buscar al Señor mientras Él puede ser hallado, que debemos llamarlo en tanto Él está cercano. Y dice que el impío deje su mal camino y que se vuelva a Jehová, el cual será amplio en perdonar, el cual tendrá misericordia. Amén. Así que prestemos mucha atención. No es solo la palabra profética del 2026. Es un mensaje que te advierte del peligro al que te expones si no atiendes. Escucha, esta noche no solamente hemos venido a recibir una palabra profética con la que vamos a estar caminando en el 2026. Una palabra que sin duda va a ser de mucha bendición. En este mensaje también el Señor nos va a estar advirtiendo. Y es importante que usted tenga un corazón abierto, receptivo, para que lo que usted debe recibir en este tiempo y que le ayudará para vivir el tiempo presente y llegar al tiempo futuro en la condición que Dios quiere que usted llegue. Es muy importante, es muy necesario que usted atienda a lo que el Señor esté hablando. Amén. Esto es para que le prestemos mucha atención. El Señor está hablando que vendrá un tiempo donde habrá hambre y sed de la palabra. Escucha, eso es lo que el Señor está hablando en la escritura que leímos. Pero quiero decirte algo que va de acuerdo a la promesa y vamos a entrar en lo que es la promesa del 2026. Dice, pero ese tiempo va a ser antepuesto a un tiempo donde va a haber abundancia y es el año que viene. Amén. Lo que hemos leído acá, lo que nos está diciendo, esto que yo escuché del Señor, es que ese tiempo del cual Él habló, que vendrá esa hambre, esa sed por la palabra de Dios, y que muchos no la van a encontrar, no la van a poder escuchar, va a ser antepuesto por un tiempo de abundancia de la palabra de Dios. Estamos acá. Es como cuando el Señor le entregó aquellos sueños a Faraón. Faraón tuvo dos sueños que por la interpretación que José tuvo, finalmente podemos saber que fue un solo sueño. Faraón soñó con 7 vacas gordas y con 7 vacas flacas.
Las vacas gordas, muy bonitas, eran devoradas por las vacas flacas. Y soñó con 7 espigas que estaban muy bonitas, hermosas. Estaban cargadas, paridas. Y 7 espigas menuditas, marchitas, devoraban a las espigas que estaban llenas de fruto. ¿Qué fue lo primero? Lo primero fueron los 7 años de abundancia. Estamos acá. Lo primero fueron los 7 años de abundancia. Pero después de esos 7 años de abundancia, vinieron 7 años de escasez, de hambre, de muerte. Sin embargo, a quien Dios le reveló la interpretación de aquellos sueños, supo qué hacer en el tiempo de la abundancia. Estamos acá. Preste la atención, porque de eso se trata el mensaje en esta noche. Usted tiene que saber qué debe hacer este año que viene. Usted tiene que saber cómo atesorar, cómo almacenar en su corazón lo que el Señor le esté hablando, cómo guardarlo, cómo no permitir que el enemigo, como dice la Escritura en la parábola del sembrador, venga y robe la semilla que el Señor esté plantando en su corazón. Continúa acá. Dice, habrá palabra profética, habrán milagros, habrán señales, habrán maravillas. Esto estará sucediendo en el 2026. Abundancia espiritual. Lo que muchos no han estado viviendo en su vida espiritual, lo van a vivir. Abundancia en la salud, abundancia en el ministerio. Dejarás de tener un ministerio pobre. Cuando te hablo pobre, te hablo es falto de Dios, de la presencia de Dios, de la gracia, del favor, del respaldo del Señor. Y esta abundancia también la veremos en el área financiera, en el área económica. Amén. Usted tiene que prestar atención a esto, porque será como los 7 años de abundancia que vivió Egipto. Pero luego vino el tiempo de escasez. Hay que saber aprovechar el tiempo que viene, como hizo José en tiempos de hambre, donde más prosperó. Estamos acá. Cuando ustedes revisan en el tiempo que las naciones se empobrecieron, fue el tiempo en el que José más prosperó, porque él atendió a lo que el Señor le habló. Amén. Todo el que tuvo hambre lo buscó, hasta su padre Jacob, para que vea usted. Amén. Así que usted tiene que prestar mucha atención. No son días para vivirlos como hemos vivido anteriormente. Lo que aprovechemos en este año no solo nos faltará en el presente, también nos hará mucha falta en el futuro. Escuche, lo que no vivamos en este año que viene, lo que no atendamos, no solamente nos va a afectar para el tiempo presente, nos hará falta para el tiempo futuro. Así que a eso hay que prestarle mucha atención. Amén. El Señor quiere entregarnos en este año que viene, y no solo en este año, porque te puedo hablar que es un periodo de tiempo. Eso fue lo que yo pude percibir en mi espíritu. Es un periodo de tiempo en el que el Señor nos va a introducir
donde va a haber mucha abundancia de alimento espiritual. Escucha, de pan, porque de eso fue que me habló el Señor. El Señor me habló de ese alimento como un pan. Eso fue lo que movió a Jacob de donde se encontraba para ir a Egipto. Jacob se movió del lugar de donde él estaba a Egipto en busca de un pan, del alimento que sostendría su vida, su cuerpo. Pero lo que el Señor en esta noche nos está hablando no tiene que ver con pan del que usted y yo conocemos. Va mucho más allá. El Señor nos está hablando de ese pan espiritual, de ese alimento, escúchame bien, que sostiene nuestro espíritu y nuestra alma. El Señor quiere que usted entienda que el cuerpo necesita del pan físico para vivir. El espíritu y el alma necesitan el pan espiritual. No solo de pan físico vive el hombre, vive de pan espiritual. Hay que anhelar el alimento espiritual, la leche no adulterada. Escucha, porque lo que debemos entender, lo que debemos saber, es que el año que está por iniciar no es un año cualquiera. Quiero que desde ya usted lo tenga presente, le atienda a lo que el Señor está hablando. La Escritura registra que cuando Jesús llegó a la región de Gadara, inmediatamente bajó de la barca. Un endemoniado vino hasta donde Jesús se encontraba. Y en el lugar, allí donde Jesús estaba, el endemoniado fue liberado. Jesús no pudo entrar a Gadara, pero en ese mismo lugar donde Jesús desembarcó, en el acto, inmediatamente hizo una señal que en cuanto a liberación, en las Escrituras no se registra otro caso similar. Y el Señor me decía que de la misma manera como Jesús una vez desembarcó de la barca en la región de Gadara y el endemoniado fue liberado, inmediatamente iniciemos este año que está por comenzar. Señales, prodigios, maravillas que no hemos visto van a acontecer. ¿Qué es lo que el Señor quiere que entendamos? Que este año que viene será un año de mucho alimento espiritual. Será un año de mucho pan. Escucha, de mucho pan. Abundancia de pan. Pero muchos tendrán que saber qué tienen que hacer para poder tener ese pan que quizás en este momento, en su vida, en su casa, en su familia, en su negocio y no sé en cuántas áreas más en su ministerio puede estar escaseando. Ese pan que el Señor nos quiere dar, ese pan que muchos van a buscar en el tiempo del que nos habló la palabra del Señor en el libro de Amós, y no lo van a encontrar. Ese pan que dice la Escritura que es Jesucristo, porque Jesucristo es el Verbo y la misma palabra dice que Él es el pan de vida. Él es el Verbo, pero la misma palabra dice que Él es el pan de vida. Si usted quiere en verdad no ver su vida afectada cuando la escasez de la palabra de Dios comience a aparecer, usted tiene que saber qué tiene que hacer. Dice la Escritura en el libro de Juan capítulo 11 versículo 13: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a los discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada.
Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Estamos en cómo encontrar ese pan espiritual que no solamente nos va a saciar en el tiempo presente, sino que nos va a llevar a soportar lo que en el futuro acontecerá. Si estamos acá y hemos leído una escritura que nos habla de lo que sucedió con una multitud que vino hasta donde Jesús estaba. Ellos vinieron, escúchame bien, con enfermedades, con distintas dificultades. Ellos estaban padeciendo, su vida estaba muriendo. Ellos necesitaban un alimento que solo en Jesús lo podían encontrar. Ellos se dirigieron a un lugar desierto. Si ustedes leen el pasaje completo, dice que no solamente fueron hombres, dice que fueron mujeres, fueron niños. Fue una multitud tan grande que llegó un momento en que ya no era la enfermedad, ya no eran los espíritus malos atormentando. Ahora era el hambre la que los podía matar. Si está usted acá, preste la atención. Ahora era el hambre la que los podía matar. Y para que el hambre no los matara, Jesús hizo un milagro. Jesús hizo un milagro. Y de eso se trata. Si tú quieres ese pan espiritual, ese alimento que necesita tu alma, para que puedas soportar el tiempo presente en el cual vas a estar, y para que puedas llegar al tiempo futuro y nada de lo que el enemigo intente contra tu vida pueda pasar, usted tiene que buscar a Jesús. El año que viene será un año donde habrá, escúchame bien, abundancia de alimento espiritual, abundancia de pan. Pero para encontrarlo hay que buscar a Jesús. Usted lo quiere, usted tiene que buscar a Jesús. Ustedes pueden observar que ellos no solamente recibieron lo que habían ido a buscar, ellos recibieron ese pan que los sostuvo, donde de otra manera hubiese sido imposible que ellos hubiesen podido mantenerse en pie. Jesús hizo milagro, pero hizo milagro a favor de ¿quién? A favor de los que le buscaron. Usted no quiere llegar a ese tiempo donde la palabra de Dios va a escasear, donde va a haber sed y la tratarás de buscar y no la vas a encontrar si no prestas atención. Usted el año que viene tiene que ser diligente en buscar a Dios como no lo buscó en este año. ¿Sabía usted que la Biblia habla que en los días del sacerdote Elí la palabra de Dios escaseaba y no había con frecuencia visión? Porque donde no hay palabra de Dios también desaparece la visión, desaparece la revelación, desaparecen los sueños, desaparece la profecía. Por eso es que hay muchos que están desubicados, no saben dónde están ni para dónde van, porque no están escuchando a Dios. Usted tiene que buscar a Dios y Dios le va a dar la dirección hacia donde usted tiene que avanzar. Pero no solamente pasó en los días de Elí. La Biblia habla de un hombre llamado Saúl, que buscó escuchar a Dios y Dios no le respondió. Usted sabe lo triste de eso. ¿Por qué Dios no le respondió a Saúl? Porque sencillamente Saúl se había obstinado, había decidido hacer las cosas en contra del Señor, había decidido ir en contra de lo que Dios le había hablado, y eso hizo que Dios escondiera su oído, no lo escuchara y por consiguiente no le respondiera. ¿Sabe qué terminó haciendo este hombre? Terminó consultando a una divina. Usted sabe lo triste de alguien que queriendo el año que viene escuchar a Dios, escuchar palabra de Dios,
pero no hacer las cosas a la manera correcta, de la manera como Dios nos dice que lo hagamos, terminan cometiendo errores, terminan buscando dirección en quien nunca debieron haberla buscado. Le trajo consecuencias. La Biblia, iglesia, es clara cuando dice que por ese pecado Saúl terminó perdiendo la vida, porque Dios es un Dios que abomina la idolatría, la brujería, la hechicería. Dios abomina el oculto. Que usted esté escuchando a Dios este año, Dios diciéndole que el año que viene va a haber abundancia de palabra, que te va a direccionar, que te va a hacer saber lo que tienes que hacer, hacia dónde tienes que ir, las cosas que tienes que dejar, las cosas que tienes que cambiar, y tú decidas no hacerlo. Y cuando estés en la dificultad, entonces quieras ir a buscar en Dios. Dios no te va a escuchar, porque no es cuando tú digas, es cuando Dios diga. Y esta noche es para que prestemos atención. Si tú quieres encontrar palabra de Dios, ya hemos leído, hay que buscar a Jesús. Pero dice Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 42 al 44. Vino entonces un hombre de Baal Salina, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondiendo su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Cuando ustedes se detienen a leer desde donde está el título, milagro a favor de los profetas o de los hijos de los profetas, se darán cuenta de lo que estaba sucediendo en la tierra. Había hambre. Había hambre. Pero en esos días que había hambre, dice la escritura que un hombre había venido a traer unas primicias al hombre de Dios, a Eliseo. ¿Es de usted acá, iglesia? Escucha, porque esto deberíamos prestarle atención. Yo no creo que para aquel entonces, que para aquel tiempo, solamente este hombre pudo haber sembrado y pudo haber cosechado. Yo creo que solamente este hombre pudo haber cosechado, seguramente por la fidelidad que había en su corazón para con el Señor. Y este hombre se atrevió a honrar en medio de un tiempo de hambre, de escasez. ¿Sabe lo que hizo Elías en tiempos de hambre? Por mandato de Jehová, fue donde una viuda, una mujer que lo único que le quedaba era un poco de harina en una vasija y un poco de aceite en una tinaja. Y esta mujer se atrevió a creer a Dios y se atrevió a honrar al Señor en un tiempo, escúchame bien, donde había hambre. Donde había hambre. Muchos querían escuchar a Dios, pero sabes, el cielo estaba cerrado. Cuando el cielo se cierra, la voz de Dios se silencia. Lo que está gritando desde el cielo es que el pecado ha hecho que Dios se quede callado. Y muchas veces no entendemos de qué manera las cosas pueden cambiar. Usted quiere abundancia. ¿Qué es lo que vemos acá? En medio de la escasez, los 20 panes se multiplicaron. El pan que no había para una multitud, ahora estaba sobrando. A veces no entendemos de qué manera Dios lo va a hacer,
Pero la forma de Dios hacerlo es una forma que muchas veces nosotros no lo entendemos. Y lo que Dios quiere es que nosotros no cuestionemos, sino que le creamos a la palabra que Él nos está hablando. ¿Cómo consigo el pan espiritual que tanto necesito? Una vez más lo repito y me voy a mantener, porque fue lo que escuché del Señor, para el tiempo presente y para el tiempo futuro, cuando ese pan, ese alimento espiritual comience a escasear. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Mantente honrando a Dios. Pero no solamente debes mantenerte honrando, debes mantenerte sirviendo. Porque acá vemos un milagro. Escúchame bien. No solamente para el que honró, vemos un milagro para el que sirvió. Estamos acá. Escucha, porque en tiempo de crisis, en tiempo donde no había ofrenda, para que usted me entienda, donde no había diezmo, donde era difícil sostener al sacerdocio, era difícil sostener a la voz de Dios, a los profetas, ellos aún así se mantuvieron sirviendo. El problema de muchos es que cuando ven la dificultad, ven el problema, ven la adversidad, dejan tirado aquello que un día Dios les había confiado. ¿Por qué ellos vieron la multiplicación? ¿Por qué los 20 panes se multiplicaron de tal manera que pudieron comer todos los que estaban en ese lugar? Porque ellos se mantuvieron sirviendo. ¿Usted sabe lo que es eso? Que ellos se levantaron en la mañana y no había para desayunar. Ellos se hubiesen podido rebeldizar, se hubiesen podido rebelar contra Eliseo, pero no lo hicieron. Ellos decidieron mantenerse fiel a Dios, decidieron mantenerse creyendo. Usted quiere ver ese alimento. ¿Por qué Dios alimentó a Eliseo? ¿Por qué alimentó a los hijos de los profetas? ¿Por qué alimentó a Elías? Porque se mantuvo sirviendo. Manténgase sirviendo. Y usted no le pregunte a Dios. Dios sabrá qué hará. Amén. Alguien debería adorar a Dios. Ruth, capítulo 1, versículo 6, dice la palabra de Dios. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Está hablando de Ruth. Bueno, realmente está hablando de Noemí. Noemí. ¿Sabía usted que el significado de Belén es la casa del pan? Gloria a Dios por los que lo sabían. El significado de Belén es la casa del pan. Pero de una manera inexplicable, la casa del pan se quedó sin pan. Se quedó sin pan. En Belén, de un momento a otro, las cosas se tornaron difíciles. Es algo como para meditar. Porque fue allí donde Elimelech tomó la decisión, sin consultar a Dios, de irse a Moab. Preste la atención a esto, porque ese es el error que muchos suelen cometer. Muchos dejan la casa del pan. Estamos acá. La casa de donde no sabemos por qué razón no hubo pan, pero si es la casa del pan, en cualquier momento el pan iba a aparecer. En cualquier momento el pan iba a llegar. Pero acá vemos que Elimelech tomó a su esposa Noemí, a sus hijos,
Kelión y Mahlón, y se fueron a Moab. Se fueron a un lugar seco, a un lugar donde no había alimento. Y usted tiene que tener mucho cuidado con esto. Tenga mucho cuidado hacia dónde se dirige. No en todo lugar hay alimento de verdad. No en todo lugar está Dios. Y ellos se fueron a Moab. Y en Moab murió Elimelech y murieron sus hijos. Pero la Biblia registra que Dios visitó su pueblo. Visitó Belén de Judá. Y dice que nuevamente había pan. Estamos acá. Escuche, porque Noemí entendió que si se quedaba en Moab, ella iba a morir. Como había muerto su esposo y como habían muerto sus hijos, ella dijo: yo no me puedo quedar en este lugar. Usted tiene que saber que el alimento espiritual que su vida necesita, tiene que buscarlo en un lugar donde verdaderamente esté ese alimento espiritual. Ella regresó al lugar de donde nunca había salido. Y ustedes pueden continuar en su casa toda la lectura y verán cómo la vida le cambió. ¿Por qué? Porque ella volvió a la casa del pan. Lugares de donde tú crees o donde tú crees que vas a vivir porque crees que hay alimento, pero resulta que ese alimento no está. En Moab le fue peor que si se hubiese quedado en Belén. Y usted tiene que saber que hay lugares de donde usted no puede salir, de donde usted no se puede ir, porque se va a secar, se va a morir. Si fue el lugar donde Dios te estableció, usted muévase al menos que Dios lo mueva. Usted muévase si ve que Dios ya no está. Muévase, corra, huya. Pero si usted sabe que es allí donde Dios lo quiere tener, de allí usted no se puede apartar. En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 26 dice: respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué era lo que estaba sucediendo con esta mujer sirofenicia? Ella tenía una hija endemoniada y ella escuchó hablar de Jesús y se dirigió a donde Jesús se encontraba. Ustedes leen el pasaje completo y se darán cuenta que Jesús se había escondido. Nadie más sabía dónde estaba Jesús excepto esta mujer, porque ella lo supo buscar. Porque el hambre que ella tenía era tan grande que ella dijo: la tengo que saciar. ¿Cuál era el hambre que ella tenía? Una hija estaba endemoniada, estaba atormentada. ¿Sabía usted que el hambre también es demonios oprimiendo la vida? ¿Qué dijo el Señor? No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y esta mujer dice: sí, Señor, pero aún los perrillos caen de las migajas que caen de la mesa donde comen los hijos. El Señor le estaba diciendo a esta mujer que la liberación es un pan, y que ese pan está en una mesa a la que solamente los hijos tienen acceso. Pero esta mujer apeló a algo y lo hizo de la manera que muchas veces nosotros no lo queremos hacer. Ella apeló que aún de las mesas caen migajas.
Ella se humilló, ella aceptó que el Señor la tratara de perra. Sí, eso fue lo que el Señor hizo. Y le dijo que allí comen los perrillos. Cuando el Señor escucha esto, le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como has creído. Y dice que desde ese momento su hija fue liberada. El tormento de su hija se fue. Pero ¿qué es lo que estamos viendo acá? Una mujer que tenía hambre. ¿Y qué fue lo que hizo para encontrar ese pan? Ella se tuvo que humillar. Es que estamos mirando cómo encontrar ese pan en este año que viene. Hemos visto que a Jesús tenemos que buscarlo. Hemos visto que al Señor tenemos que honrarlo. Hemos visto que tenemos que regresar. Yo no sé a dónde. Estamos viendo que tenemos que humillarnos. Hay cosas que Dios espera que nosotros hagamos, pero muchas veces no las queremos hacer. José tuvo que prepararse en el tiempo de la abundancia para poder soportar el tiempo de la escasez. Usted no quiere ser engañado. Usted tiene que alimentarse de la palabra de Dios no adulterada. Así que esta mujer entendió que de la mesa caen migajas, que muchas veces los hijos no disciernen a lo que tienen acceso, a lo que les pertenece. Ella no era del pueblo de Dios y alimentó a su hija con la liberación que necesitaba. Usted necesita de ese alimento, pero ese alimento es la palabra. Con la palabra ella tuvo la liberación. Con la palabra los enfermos se sanaron. Con la palabra los que tenían hambre se saciaron. Es con la palabra que las cosas en tu vida van a cambiar. En el Evangelio de Lucas 15, 17 dice la palabra del Señor: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Estamos acá? Abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Es una historia bastante conocida, la parábola del hijo pródigo. Un hijo, escuche bien, que en la casa del padre lo tenía todo. Escuche, no le faltaba nada, lo tenía todo. Y un día decidió irse lejos de la casa de su padre. Dice que todo lo que el padre un día le dio, él lo malgastó. Y esto hay que prestarle atención, porque es en el Señor donde tenemos salvación, donde estamos sanos, donde estamos libres, ¿sí? Donde tenemos gozo, donde tenemos paz. Es en el Señor donde tenemos esa familia que tanto anhelamos, unida, sana. Es en el Señor donde tenemos una vida
saludable. Es en el Señor donde tenemos una economía sana. Es en el Señor donde el enemigo no nos puede tocar, no nos puede hacer daño. Pero una vez dejamos al Señor, una vez nos alejamos, nos distanciamos de Él, entonces todo lo que un día recibimos de Él lo comenzamos a malgastar, hasta el punto que lo que era nuestro, de lo que un día gozábamos, finalmente lo terminamos necesitando. Ahora este joven, después que lo tenía todo, después que era un joven sano, después que era un joven libre, lleno de gozo, lleno de paz, ahora estaba endemoniado, ahora estaba enfermo, ahora estaba desempleado, ahora estaba arruinado. ¿Y qué fue lo que él hizo? Él recordó solo una cosa. Recordó que en la casa de su padre había abundancia de pan. Estamos acá. Escucha, había abundancia de pan. Él ni siquiera recordó al padre. O de alguna manera, dentro de lo que él expresó, digamos que sí recordaba al padre, porque sabía que si regresaba, el padre no lo rechazaría. Sin embargo, creo que él nunca dimensionó todo lo que el padre podía hacer. Parece que se quedó corto. Pero lo que en esta noche el Señor quiere que nosotros atendamos es que el hijo regresó fue porque se moría de hambre. La escritura que leímos en Amós dice que vendrá un tiempo donde los hombres irán de un lugar a otro buscando la palabra de Dios y no la van a encontrar, no la van a hallar. Y Dios nos está diciendo que este año que viene habrá abundancia de palabra. Y es la palabra la que te sostiene. Él regresó porque tenía hambre. Dice que dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Sabes lo que eso significa? Alguien que un día le servía a Dios, ministraba para Él, Dios lo usaba, y regresa humillado diciéndole: Señor, ya no vine para que me establezcas donde un día te serví. Señor, yo no vine para que me regreses la casa que perdí, el negocio que perdí. Yo no vine para que me restituyas todo lo que el enemigo me quitó. Yo vine porque me estoy muriendo de hambre. Yo vine porque entiendo que si no me alimento, me voy a morir. Sí me estoy haciendo entender. Estoy hablando en una forma metafórica, aplicando, porque como hay distintos métodos de interpretación de la palabra, de pronto por ahí alguien me está viendo y va a decir: la analogía no está buena. Bueno, sí está, porque viene de Dios. Iglesia, la gente cree que sin la palabra de Dios se va a poder sostener y va a poder sostener lo que Dios un día le había dado. Cuando tú pierdes la palabra de Dios, todo lo demás que un día te dio, estás próximo a perderlo también.
él regresó porque tenía hambre. Sin darse cuenta, él estaba tomando la decisión más sabia, que no solamente lo haría alimentarse como hacía mucho tiempo se había dejado de alimentar, sino que iba a recuperar todo lo que por su mala decisión el diablo le había robado. Tuvo que hacer algo. Estamos en el punto de cómo encontrar ese alimento espiritual en este año que viene. Yo no sé qué decisión equivocada tomaste en este año o en los años anteriores, pero este hijo regresó en el momento donde las pocas fuerzas que tenía le dieron para regresar. Él no pensó en el qué dirán, el qué van a pensar, los que me vieron fumando, los que me vieron tomando, los que me vieron robando, los que me vieron mintiendo, los que me vieron hablando mal de la iglesia, del pastor. Él no pensó en eso. Él dijo, me estoy muriendo. Y la razón es porque no me estoy alimentando. Quiso alimentarse con comida de cerdo, pero sabía que eso lo terminaría matando mucho más rápido. Usted sabe que hay gente que sabe que si se comen eso que lo que el enemigo les está ofreciendo, se van a terminar muriendo mucho más rápido. Él tomó la decisión más sabia. Decidió regresar. Humillado, le dijo, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Y qué fue lo primero que dijo el padre? Sacad el mejor vestido, ponerle anillo en su mano, calzado en sus pies. Lo que él esperaba que dijeran primero, no lo dijeron. Matemos el becerro gordo. Si estamos acá. Era lo primero que él esperaba que dijera el padre. Pero el padre le demostró que la decisión que él había tomado en su corazón había provocado que no solamente lo iba a alimentar como un día fue alimentado en su casa, sino que le iba a devolver todo lo que el enemigo le había quitado. Él experimentó lo que muchos quizás en este momento están experimentando. Ese tiempo del que habla Amós, donde habrá hambre y sed de la palabra de Dios, y muchos irán y regresarán y no la hallarán. Eso lo experimentó este hijo hasta que realmente se humilló como debió haberse humillado y regresó al lugar donde debió haber regresado. Fue allí donde recibió lo que de otra manera nunca hubiese recibido. ¿Qué piensas hacer para tener ese alimento que vas a observar a los que están allá afuera? Porque déjame decirte, cuando la Biblia dice que el hijo regresó porque había hambre en la tierra. Había hambre en la tierra, pero en la casa del Padre había abundancia de pan. En ese tiempo donde la palabra de Dios va a escasear, donde muchos van a querer escuchar a verdaderos hombres de Dios, donde muchos van a querer entender lo que está escrito y se les va a dificultar para poder estar bien en ese momento. Tienes que atender a lo que el Señor desde esta noche está hablando a tu corazón. Este año que viene no es para que lo desperdicies escuchando bobadas. Sí, escuchando a gente que no edifica, escuchando cosas que no alimentan tu espíritu y tu alma. Cuando Dios me dijo que habrá abundancia de pan,
claramente me habló primeramente de su palabra. Pero también me habló de señales, de prodigios, de maravilla. Me habló de cambio para muchas vidas. Gente que han estado esperando un cambio, que le han preguntado al Señor: Señor, ¿y yo para cuándo? El Señor quiere saciar tu hambre, pero tienes que anhelarlo a Él. Iglesia, esto es para que le prestemos atención. El hambre espiritual no es algo que nosotros debemos ignorar. El Señor Jesucristo dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios te va a sostener en tiempos que muchos van a perecer. La palabra de Dios te va a mantener con vida en tiempos que muchos van a morir. La palabra de Dios va a mantener tu familia en tiempos que familias se van a destruir. La palabra de Dios te va a mantener, escúchame bien, en el ministerio mientras muchos ministros y ministerios van a caer. La palabra de Dios te va a mantener en ese negocio, en ese empleo, en esa empresa. Mientras muchos van a caer, van a ser despedidos, sus negocios se van a venir abajo. Muchos, escúchame bien, que no se alimenten con la palabra de Dios, se van a debilitar y no van a poder soportar. Lo que realmente nos hace fuerte frente a lo que se viene es la palabra con la que nos hayamos alimentado. Sí me estoy haciendo entender. No tengas la palabra de Dios en poco. No menosprecies la palabra de Dios. No la estés ignorando. Este es el tiempo donde tenemos que atender a lo que el Espíritu de Dios nos está hablando. La brujería no te va a poder tocar. Escucha, las maldiciones que lancen contra tu vida no te van a poder afectar. La envidia, todo el daño que intenten contra ti no prevalecerá. El Señor no está obligado a cuidar de alguien que no quiso atender a lo que Él les estuvo hablando. Hay un alimento que vamos a tener que vamos a tener que buscar a Jesús para saciarnos, que vamos a tener que servir al Señor para tenerlo, que vamos a tener que volver al Señor, que vamos a tener que volver a la casa del pan, que vamos a tener que humillarnos. Tenemos que mantenernos fiel al Señor. Iglesia, el año 2026 no es cualquier año. Te lo digo, no es cualquier año. Es un año de abundancia de palabra. Escucha, palabra. Usted sabe cuántas personas la vida le cambió por una palabra que escucharon, por una palabra que Dios les envió, que Dios les habló. A mí Dios me dio una palabra, un versículo, y con ese versículo yo he caminado, y ese versículo me ha sostenido en todo tiempo. En el momento más difícil, más oscuro, aquí está mi papá. Él estaba preso en la cárcel de Ternera.
Estaba siendo procesado como una persona que no era un falso positivo. Estaba siendo señalado de ser el comandante del 38 Frente de la FARC. ¿Usted sabe lo que es eso? Y estando preso, yo fui a la iglesia. Fui porque estaba preso. Por el hambre. Yo no fui porque quería alabar a Dios, porque lo quería adorar, porque le quería servir, porque lo quería buscar. No fui porque estaba pasando por una necesidad. Tenía hambre y necesitaba ser saciado con la liberación de mi papá. Y recuerdo que el día que llegué, el mensaje que se predicó no tenía nada que ver con la situación por la que yo estaba pasando. Recuerdo que se estaba levantando una ofrenda para comprar el lugar donde se construiría la casa del Señor. Sin embargo, Dios me tocó, mi corazón se gozó con lo que escuché. Regresé contento y dije, el domingo vengo, porque eso es un viernes. Y el domingo regresé y el tema continuó. Y yo recuerdo que yo le dije a la vieja, présteme su Biblia, y me vine solo para la casa. Y cuando llegué yo le dije al Señor, Señor, yo no sabía orar, yo no conocía la Biblia, no sabía dónde estaba Génesis ni Apocalipsis. Pero yo creía lo que estaba escuchando. Que si yo obedecía la palabra de Dios, las cosas en mi vida cambiarían. Y yo recuerdo que yo le dije, Señor, yo no sé qué voy a hacer, pero si tú me dices que lo que yo debo hacer, lo que tú me digas, yo lo hago. Yo quiero participar, yo quiero honrarte, yo quiero sembrar para la construcción de este lugar. Pero yo escuché que a mi semilla tengo que colocarle un nombre. Todavía no sé ni cuál será mi semilla, porque yo vivía en la pobreza extrema. Y yo le dije, yo quiero un milagro, sea que tú me sanes o sea que tú me saques de la miseria. Pero para mí yo quisiera las dos cosas, Señor, porque la verdad las dos las estoy necesitando, porque yo estaba enfermo. Y recuerdo que yo cerré mis ojos, abrí la Biblia y de una manera inexplicable mis ojos se clavaron en un versículo que no los pude mover. Una cosa tremenda. Yo intenté y no lo logré. Y recuerdo que yo leí en 3 de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Y yo recuerdo que ese versículo inmediatamente lo leí, me lo grabé y lloré. Yo no sabía que era llorar en la presencia de Dios. Y las lágrimas se me salieron, corrieron. Y yo atesoré ese versículo en mi corazón. Y desde ese día para acá yo he venido caminando con ese versículo. Te estoy hablando de hace 23 años. Porque eso fue a finales a principios del 2002. Iglesia, yo le he creído a la palabra de Dios. Y en tiempos donde las cosas parecen oscurecer y no saber qué hacer, yo hago memoria de esa palabra que me dio el Señor. Y yo le dije, Señor, tú me dijiste, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿Por qué no he desmayado en el ministerio aún cuando iniciamos? Las cosas eran totalmente adversas. Ver este lugar como lo vemos esta noche era un sueño. Eran el enemigo susurrando como para que nos detuviéramos, como para que desmayáramos. Pero yo le he dicho al Señor, Señor, tú me dijiste que tú querías que yo prosperara en todas las cosas. Y cuando yo veo que otros lugares se están cerrando, que otros ministerios están cayendo, que otros ministerios se están enfriando, a mí me sostiene que el Señor me dijo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Cuando veo la escasez en otro lugar, yo me veo fortalecido con el alimento que un día el Señor me dio. Y con ese alimento yo puedo creer, yo
puedo confiar que venga lo que venga, nada de lo que el enemigo intente contra mí va a pasar. Así que el Señor te va a saciar ese alimento que necesita tu vida, en lo espiritual, en lo familiar, en el ministerio, en la salud, en lo económico. Escúchalo, viene por la palabra que el Señor estará hablando a tu corazón. Desde ya te digo que el año 2026 es un año donde habrá abundancia de palabra, abundancia de pan. Va a haber mucho. Los que estaban pereciendo en el desierto no perecieron porque buscaron a Jesús y Jesús los alimentó. Los que estaban sirviendo al Señor y no tenían para comer, no perecieron porque el Señor los alimentó. La que estaba en un lugar donde nunca debió haber estado y regresó, no pereció porque el Señor la alimentó. Los que buscaron al Señor, humillándose, recibieron lo que estaban necesitando porque se supieron humillar. Así que usted tiene que creerlo. Lo que tú vas a recibir va a ser tal que cuando vengan esos tiempos, para que mañana pasado no lo digas que no se te dijo, porque van a venir días difíciles, pero esos días difíciles no te van a afectar si tú viviste lo que el Señor te dijo que debías vivir. Eso fue lo que el Señor me habló. El Señor me dijo, no solamente hay una palabra profética para el 2026. Hay una palabra profética para el 2026, pero también es una alerta para el tiempo que más adelante viene. Por eso es que este año no lo podemos vivir de cualquier manera, y insisto, este año no lo podemos vivir de cualquier manera. Este año hay que saberlo vivir. Este año hay que aprovecharlo al máximo, porque te va a servir para el tiempo presente y te sostendrá en el tiempo futuro. Dale el aplauso al Señor. Prepárate. Es el año. ¡Aleluya! Es el año. ¡Aleluya! Es el año 3. El año de la abundancia de paz. El año 2026 es el año donde habrá abundancia de paz.
El hijo pródigo dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Él lo entendió y tú tienes que entenderlo. Él buscó el alimento, pero el alimento fue integral, porque el Padre le restituyó todo lo que un día había perdido. Así que camina con esta promesa: abundancia de pan. Que falta esto, no puede faltar, porque Dios dijo que habría abundancia. Que se dañó esto, no tengo problema, porque Dios dijo que habría abundancia. Lo que Dios dijo era que había abundancia, no que había escasez. El tiempo que comenzó no fue de escasez, fue de abundancia. Abundancia en tu casa, en tu vida espiritual, en tu economía, en tu salud, en tu lectura, en todo se va a glorificar el Señor en abundancia. Tienes que creerlo, empieza a caminar por fe, porque se te llaman las cosas que no son para que sean como si fuesen. Donde el amor se estaba muriendo, donde el amor se estaba enfriando, se estaba secando, nuevamente el amor va a florecer. Y va a haber abundancia de amor. Tienes que creerlo. Donde ya no había amor, ahora el amor va a abundar. Donde no había gozo, ahora el gozo va a abundar. Ahora todo va a abundar. Es por fe que vivimos, no por vista. Aunque tú te veas que hoy no tienes nada, no importa. Ya el Señor te da palabra. Y antes que suceda en el mundo físico, ya en el espiritual está sucediendo. Amén. Así que tómalo, recíbelo en esta noche, que en el mundo espiritual ya está dado. Ya la abundancia está. Amén. Finalizo para darle paso a la pastora. Acuérdate de Amós. El Señor dice que vendrá un tiempo donde muchos tendrán hambre y sed, pero de su palabra, y la buscarán y no la hallarán, porque cuando debieron haberla valorado, cuando debieron haberla atesorado, creído, no lo hicieron. Que no te haga falta la palabra que abundará y con la cual tu vida se sostendrá. Lo que sostendrá tu vida y lo que hará que en tu vida aparezca lo que no había es la palabra. No es de otra manera, es por la palabra. El pan representa la palabra. Así que el año 2026 es el año de la abundancia.